¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más al desarrollo del tema 7 del cuaderno de fuentes históricas para quinto de secundaria. Hoy estaremos realizando el tema de las elecciones de 1962 y 1963. Como siempre, vamos a comenzar con una breve introducción al tema. Las elecciones son eventos políticos en los que las sociedades eligen a las personas que los van a gobernar y los eligen porque consideran que son la mejor opción de las diversas que en cada proceso electoral se presentan. Es lo que todos ya por conocimiento general sabemos. En 1963, Fernando Belaúnde Terry fue electo presidente de la República. Las elecciones de ese año cerraron un ciclo de competencia electoral y disputas políticas iniciadas en 1956, año en el cual Belaúnde participó en sus primeros comicios y logró el segundo lugar detrás de Manuel Prado. Luego participó en las elecciones del 62, pero los militares evitaron el desenlace electoral mediante un golpe de Estado. Esto lo vamos a ver en el desarrollo de esta actividad. De esa forma, la disputa política entre Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Odría y Fernando Belaúnde se prolongó hasta las elecciones de 1963. Comprender el triunfo electoral de Belaúnde en el 63 hará necesario el analizar la sociedad peruana de aquellos años, para conocer qué esperaban los peruanos de sus políticos y cuáles eran sus necesidades y expectativas. Antes de comenzar, elegiremos una de las dos preguntas que nos presentan para luego responderlas al cierre de la actividad. Comenzaremos leyendo la fuente 7.1, las elecciones en el siglo XX. Desde la perspectiva electoral existen dos grandes etapas claramente diferenciadas en el Perú del siglo XX. La primera es de participación restringida en el Estado oligárquico, que se dio entre 1895 y 1978, es decir, estaba presente durante los hechos ocurridos en el 1963. Y después la de sufragio universal, que se dio recién a partir de 1980. La participación restringida se veía en el criterio que estableció la reforma electoral de 1896 para participar en los procesos electorales, es decir, el alfabetismo. Solo las personas alfabetas podían participar en los procesos electorales. De ese modo quedaron fuera de la participación electoral la mayoría de los campesinos y los indígenas. Los electores quedaron incluso reducidos al 2% de la población. A este criterio también hay que añadirle el antiguo criterio de género, que fue eliminado solo en 1956, permitiendo la participación electoral de las mujeres que también estén alfabetadas, es decir, que también supieran leer y escribir, y la de jóvenes entre 18 y 21 años de edad. A este criterio también hay que añadirle el antiguo criterio de género, que fue eliminado en 1956, en el cual se permitía la participación electoral de las mujeres que supieran leer y escribir, es decir, también de las mujeres que estén alfabetadas. El sufragio universal se dio a partir recién de 1980, pero esto es muy lejos después de los hechos ocurridos en el 63, que es de lo que vamos a hablar hoy día. El sufragio universal se dio mucho después de los hechos ocurridos en el 63, pues fue vigente recién a partir de 1980, en el cual se permitía la participación electoral de todos los ciudadanos sin distinción alguna, es decir, sean alfabetos o analfabetos. Con esta breve información vamos a responder esas tres preguntas. ¿Cuáles fueron las características del panorama electoral hasta 1978? Bueno, según la fuente, el panorama fue de participación restringida, porque recordemos que la participación electoral general, o sea, la universal de todos, sin ninguna distinción, se dio a partir de 1980, 2 años antes que la pregunta que nos están haciendo. Por lo tanto, solo los alfabetos podían participar en los procesos electorales, quedando así fuera la mayoría de campesinos e indígenas. Los electores quedaron reducidos al 2% de la población. También añadir el antiguo criterio de género que fue vigente a partir de 1956, en el cual se permitía la participación electoral de las mujeres que también supieran leer y escribir. Antes de esa fecha ellas no tenían derecho al voto. ¿Cuáles fueron los criterios que permitían a las personas elegir un presidente hasta el año 1956? ¿Y cómo habrán influido dichos criterios en el éxito o fracaso de un candidato electoral? Los criterios que permitían a las personas elegir un presidente hasta el año 1956 fue la reforma electoral de 1896, que para participar en los procesos electorales tenía como requisito el alfabetismo. Esto impedía que los candidatos tengan más votos, por lo que si hacían campaña en un lugar donde la gente no podía votar, era prácticamente en vano. Averigüen fuentes confiables. ¿Cuál fue la constitución a partir de la cual se intuyó el derecho del sufragio universal, o sea, el sufragio de todas las personas en el Perú? ¿Cómo ha evolucionado este derecho en nuestro país? Bueno, la Constitución de 1979, que solo impone a los mayores de 18 años un requisito para acceder a la ciudadanía, es inscribirse en el registro electoral. Desde entonces se estableció formalmente el sufragio universal, incluyendo el voto de los analfabetos y de las mujeres.
El voto no es que haya cambiado tanto actualmente, las únicas cosas que piden de requisito es lo mismo, estar inscrito en el registro electoral, e incluso dan ahora las opciones de aún votar a partir de los 70 años. Por supuesto, también recalquemos que es algo obligatorio a partir de los 18 años de edad. Leemos la fuente 7.2, 3 candidatos y una sola elección. El entonces presidente Prado cumplía con la palabra empeñada en 1956. Mientras se acercaba el día de las elecciones, se limitaba a gobernar con el aire de un distante director de orquesta, aunque a ratos observara con simpatía la candidatura de Haya de la Torre, su aliado de esos 6 años. El fundador del partido aprista alcanzaba su apogeo político. Nos dicen incluso que con los votantes divididos por 3 opciones principales no necesitaba de ayuda y mucho menos de trampas para llegar primero. Haya de la Torre había timoniado su partido hacia una posición socialdemócrata, con lo que volvió a asumir un nuevo liderazgo latinoamericano. En lo peor de la confrontación de Estados Unidos con Cuba y la Unión Soviética, diversas personalidades del hemisferio resaltaban la importancia del anticomunismo en Haya de la Torre. Tenemos que resaltar también que Haya de la Torre tenía una posición socialdemócrata, en la cual, por supuesto, se menciona al socialismo. Pero el socialismo no es lo mismo que el comunismo, por lo tanto, él era, digamos, un partido de tendencia socialista, pero anticomunista. Por lo tanto, las personalidades importantes del hemisferio resaltaban por ello en que él era un partido no anticomunista, y en ese entonces el comunismo era algo, digamos, bastante odiado o bastante mal hablado, por el mismo contexto en el cual los demás países estaban pasando sus propios problemas, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, creo, en los primeros temas de este libro. Y bueno, por ellos que consideraban a Haya de la Torre como un buen partido. Para la revista Life era el seguro vencedor. Sus listas de candidatos al Congreso incorporaban a importantes personajes y empresarios amigos del partido, es decir, a personas muy reconocidas, ¿no? Lo que daba más prestigio al partido. A todo lo largo del llamado Gobierno de la Convivencia, es decir, el gobierno del presidente Prado, Ramiro Pridalé, el negociador del Pacto de 1956 y secretario general del APRA, había reconstruido el partido deshecho por 8 años de persecución, cárceles y destierros. Después de inaugurar el Paseo de la República como escenario de manifestaciones políticas, Haya de la Torre había presidido el mitin más grande en la historia del país, congregando a unas 200.000 personas en el Campo de Marte. Prosperaban conspiraciones desde 1961. Antes de viajar a París como agregado militar del Perú en Francia, el recién ascendido general Juan Velasco informó al presidente Prado que parecía existir un golpe de estado en marcha. En la víspera de las elecciones, mientras los candidatos imprimían fuerza y momento sus respectivas campañas, ya se libraba una guerra subterránea al interior del ejército. Parte de los generales se inclinaba por una segunda presidencia de Odría, y los progresistas, que consideraban necesario un cambio de personalidades en la política peruana, favorecían a Belaúnde Terry. La fuente nos habla de que ya se rumoreaba fuertemente de un golpe de estado en marcha desde 1961, y para ponernos un poco en contexto les voy a dar el spoiler de que en 1962 se produjo este golpe de estado. Vamos a averiguar por qué y qué pasó exactamente. ¿Cuál fue la situación política según la fuente 7.2 previo a las elecciones de 1962? Se presentaban 3 principales candidatos a la presidencia, como bien sabemos está Odría, está Haya de la Torre y Belaúnde Terry. Entre ellos el más destacable era Haya de la Torre, quien incluso tenía el apoyo del aún presidente Manuel Prado, y desde 1961 se oían conspiraciones de un posible golpe de estado contra el presidente. Parte de los generales se inclinaba incluso por una segunda presidencia de Odría. Los progresistas, que consideraban necesario un cambio de personalidades en la política peruana, favorecían a Belaúnde Terry. ¿Qué motivaciones e intereses se evidencian en los distintos actores políticos que muestra la fuente? Bueno, Haya de la Torre aseguraba su paso a la presidencia teniendo respaldo político del presidente Prado y de algunas personas importantes de Estados Unidos, que lo apreciaban por tener una actitud anticomunista. Aparte de eso, tenía mucha gente que simpatizaba con él como candidato a la presidencia. Por otro lado, las personas progresistas simpatizaban más con Belaúnde Terry, considerando que necesitaban un cambio drástico en la política peruana. ¿Qué rol jugaban los militares frente a las elecciones y cuán influyente es su papel en este contexto electoral? Ellos tienen generalmente el rol de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes vigentes al momento de las elecciones. En el contexto electoral tienen que garantizar el funcionamiento habitual del protocolo frente a las elecciones y que no se vea saboteado o que alguien intente alterarlo. Por lo tanto, ellos tienen una participación bastante importante. Por ello mismo es que nos dicen que un general Por ello mismo es que nos mencionaron que el general Velasco informó al presidente Prado que había una sospecha muy grandecita de un posible golpe de estado, por lo que ellos tenían que velar por el funcionamiento habitual
Por eso es que alertaron de que podría haber un peligro. ¿Qué semejanzas o diferencias se encuentran entre las elecciones del 62 y las últimas elecciones presidenciales? Bueno, para el momento estaríamos hablando de las últimas elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Las semejanzas que encuentro es en cuanto al mitin de Haya de la Torre, que congregó unas 200.000 personas en Campo de Marte. También recordó algo parecido al multitudinario mitin de Pedro Castillo en Cusco. Asimismo, el hecho de que los policías y militares estuvieron desplegados por todo el Perú para garantizar la seguridad en los locales de votación, como se vio en 2021. En cuanto a diferencias, en las últimas elecciones no se tenían sospechas de un posible golpe de estado contra el presidente de aquel entonces. Vamos a leer la fuente 7.3, el cuadro de resultados electorales de 1962. Podemos ver claramente que quien ganó fue Víctor Raúl Haya de la Torre, del partido aprista. Total de votos de 558.000. Dejando en segundo lugar a Fernando Belaúnde Terry, que tenía 543.000 votos. Y por supuesto en tercer lugar también a Odría, que era muy bien sonado en esas elecciones. Fuente 7.4, golpe de estado de 1962. Ahora sí vamos a ver lo importante de este tema. La idea de golpe rondaba por Lima. La gente demoraba en acostarse para visitar a medianoche la Plaza de Armas. Más tarde paseaban políticos y periodistas por los portales. A las 3, 4 de la mañana, verdadera hora de los cuartelazos, aparecían bohemios, es decir, personas que son similares a los artistas, los analistas, los corresponsales, o sea, la prensa extranjera, y tan pronto asomaba la mañana se retiraban los curiosos a desayunar en el Crillón, donde se cruzaban apuestas. Nadie discutía si habría o no habría golpe, sino cuándo se produciría. Es decir, la gente ya estaba segura de que sí o sí iba a haber un golpe de estado por la misma tensión que se sentía en el ambiente. Y Belaúnde insistía en sus denuncias de fraude. Los mandos militares callaban pese a que la Fuerza Armada había vigilado y protegido los comicios, es decir, las elecciones. La tensión pareció alcanzar un punto de ruptura al saberse que las instituciones castrenses, es decir, las que estaban a cargo del ejército y de la profesión militar, de los militares, habían vetado a Víctor Raúl Haya de la Torre, es decir, habían anulado la victoria de este señor. Aquí no se menciona, pero me gustaría ponerlos también un poquito más en contexto. Este golpe de estado se produjo el 18 de julio, exactamente a 10 días antes de que culmine el gobierno del presidente Manuel Prado. Tengamos en cuenta que esto fue casi un mes después de las elecciones generales, en donde vemos que Raúl Haya de la Torre ganó oficialmente, pero al momento de que dieron el golpe de estado, los militares también anularon estas elecciones y por eso convocaron a nuevas elecciones un año después, en el año 1963. Recordemos que ahorita estamos en 1962. Ahora sí, el cuadro de resultados electorales de 1963. Podemos ver que quien ganó fue aquí Belaúnde Terry, con 708.000 votos. Y Víctor Raúl Haya de la Torre del partido aprista quedó en segundo lugar con 623.000 votos. Una diferencia bastante drástica a diferencia de lo que vimos en el anterior cuadro, que la diferencia entre ellos dos era de 15.000 votos nada más. Leyendo la fuente 7.6, el papel de la prensa en las elecciones de 1963. De acuerdo con El Comercio, el gobierno de la convivencia, es decir, el gobierno de Manuel Prado, solo buscó favorecer a sus allegados, es decir, a la oligarquía. Esto de oligarquía ya lo habíamos mencionado, básicamente se refería a que solamente el gobierno se centre en la capital, en las zonas de mayor clase alta, ¿no? de nuestro país, y deje de lado, por supuesto, a las provincias y a la gente pobre. Y la secta aprista, en perjuicio del país y al verse rechazado por la población, preparó minuciosamente un fraude electoral que le permitía mantenerse en el poder. Ojo que aquí se está acusando a Haya de la Torre de fraude por querer seguir en el poder como partido aprista. Ello no se había consumado debido a la intervención de las Fuerzas Armadas, quienes, cumpliendo con su deber de hacer respetar la voluntad popular, o sea, la voluntad del pueblo, de los votos oficiales, impidieron el fraude y realizaron nuevas elecciones donde la decisión de la ciudadanía pudo expresarse libremente con la victoria de Belaúnde. De acuerdo con la prensa, el gobierno apropradista, es decir, que eran apristas y también en apoyo a Prado, que pues Prado también simpatizaba con el APRA, el gobierno aprista, vamos a decirle aprista nada más, de Unidad Nacional, logró sanear la economía y consolidar la democracia, lo cual fue reconocido por la población, quien le renovó su confianza con el masivo voto a Haya de la Torre. Pero la oposición, hambrienta de poder y sin pensar en la estabilidad democrática,
inventó el fraude electoral, aprovechándose de las imperfecciones históricas del sistema electoral. Este boicoteo tuvo el lamentable concurso de las Fuerzas Armadas, quienes con su persistente veto, o sea, es decir, el haber cancelado las elecciones a Lapra, dieron un ilegal golpe de estado para luego realizar unas elecciones donde se facilitó la victoria de Belaúnde. Podemos ver que aquí nos están mostrando dos opiniones distintas. Aquí hay un diario que se llama La Prensa y aquí arriba hay otro que se llama El Comercio. Creo que El Comercio es más conocido que el de La Prensa. El Comercio nos acusa a Haya de la Torre de haber sido rechazado por la población y que por ello preparó minuciosamente un fraude electoral. Ellos directamente nos están diciendo que Haya de la Torre dio un fraude electoral. Y pues mencionan también que la intervención de las Fuerzas Armadas fue por supuesto para evitar este fraude, por eso dieron el golpe de estado, anularon las elecciones y convocaron a nuevas para que recién la ciudadanía, según ellos, pueda expresarse libremente con la victoria de Belaúnde. Y bueno, el diario de La Prensa nos dice otra cosa. Nos dice que el gobierno aprista de Unidad Nacional logró sanear la economía, o sea, nos echan flores al partido del APRA. Dicen, lograron sanear la economía y consolidar la democracia, lo cual fue reconocido por la población, quien renovó su confianza con el masivo voto hacia Haya de la Torre. O sea, nos dicen que pues la población tenía confianza en este partido y por eso votó por Haya de la Torre. Pero la oposición, o sea, aquí la oposición vendría a ser Belaúnde Terry, la oposición hambrienta de poder y sin pensar en la estabilidad democrática, inventó el fraude, fíjense que dicen que inventaron el fraude electoral aprovechándose de las imperfecciones históricas del sistema electoral. Este boicot tuvo el lamentable, ellos dicen lamentable, concurso de las Fuerzas Armadas, quienes con su persistente veto a la APRA dieron un ilegal, para ellos es ilegal, golpe de estado, para luego realizar unas elecciones donde se facilitó la victoria de Belaúnde. Es decir, que aquí nos acusan de que el malo prácticamente era Haya de la Torre y aquí nos dicen que el malo era Belaúnde Terry. A quien creerle, pues siempre van a haber dos versiones de cualquier situación política. Creo que aquí cualquier persona puede sacar sus propias conclusiones porque lamentablemente para este entonces había muy poca tecnología, no es como ahora que cualquier cosa se graba y tal, y ahí la información era muy reducida, por lo tanto lo que nos decía la prensa era lo único que podríamos tener de evidencia, ¿no?, de las cosas que se decía. Por lo tanto esto quedaría ya opinión libre de cada uno de ustedes. Pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que quien ganó en esta disputa de 1963 fue Belaúnde Terry. Fue quien se quedó con la presidencia y a Haya de la Torre pues no le quedó más que simplemente aceptarlo. A partir del uso de los cuadros estadísticos 7.3 y 7.5 y revisando otras fuentes responde: ¿qué cambios se observan en los resultados electorales mostrados en los cuadros y a qué se deben dichos cambios? ¿Qué motivó a la población electoral para respaldar la candidatura de Belaúnde? En el primer cuadro del 62 se aprecia la victoria electoral de Haya de la Torre, como nosotros lo vimos. En el segundo se aprecia cómo Haya de la Torre pasó a ser el segundo lugar y fue derrotado por Belaúnde Terry. Estos cambios fueron posibles por la acusación de fraude y la realización de nuevas elecciones. Lo que motivó también a la población fue principalmente la desconfianza en Haya de la Torre, pues estaba siendo acusado de fraude y daba la impresión de que solo buscaba llegar al poder y no trabajar para la población. Son confiables los datos estadísticos que muestran las fuentes 7.3 y 7.5 y por qué. Henry Pease fue una persona que le dedicó su vida a la comprensión de la realidad política peruana. Él es el autor de los datos estadísticos que vimos. Él junto a Gonzalo Romero son autores del libro La política en el Perú del siglo XX, que por supuesto es un libro reconocido incluso por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cuáles fueron las causas que originaron el ambiente político y social que se describe en la fuente 7.4 y 7.6? Bueno, se habla de que se tenía seguro un golpe de estado, solo que aún no se sabía cuándo se iba a producir. Además de esto, Belaúnde insistía en sus denuncias de fraude electoral hacia Haya de la Torre. La tensión pareció alcanzar un punto de ruptura al saberse que las instituciones militares habían vetado a Víctor Raúl Haya de la Torre. En cuanto a la fuente 7.6, se habla de las dos teorías opuestas sobre el veto de Haya de la Torre, donde no se llega a un acuerdo y solo se comparten opiniones distintas en favor de ambos bandos. ¿Qué papel jugó la prensa en los procesos electorales del 63 y cuán determinante fue para el éxito o fracaso de Belaúnde? La prensa en ese entonces sirvió para influir en el voto de las personas, publicando las noticias más fuertes relacionadas a cada partido, como por ejemplo suposiciones con respecto al muy mal hablado fraude, lanzando teorías del por qué se suscitó o quién podría haberlo inventado. Esto permitió que ante los rumores de que Haya de la Torre había llegado al poder por fraude con el apoyo de Prado para quedarse estos aún más tiempo en el poder, como el partido aprista que son, las personas se sintieran de algún modo amenazadas, pues habían ido en contra de la democracia y optaron por el otro partido que también tenía mucho apoyo, que es el de Belaúnde Terry.
Actividades de cierre. Vamos a cerrar ya esto respondiendo a la primera pregunta. Vuelvo a revisar tu pregunta elegida y a partir del análisis de fuente responde: ¿qué aspectos has encontrado que contribuyen a fundamentar tu hipótesis? La pregunta que yo he elegido para este caso es la de cuál es la principal causa de la inestabilidad política que atravesó el Perú en 1962 y 1963. Encontré también que las fuentes desde la 7.2 hasta la 7.6 nos dicen que la principal causa vendría a ser el veto hacia Haya de la Torre y luego las nuevas elecciones. Claro que con sus detalles, pero generalmente esa es la respuesta a esta pregunta. Revisa tu hipótesis inicial. La información que te proporcionan las fuentes contrasta con lo que pensabas al comienzo y qué fuentes te han ayudado a confirmar o a cuestionar tu hipótesis. Al comienzo yo no tenía ninguna idea de las causas de inestabilidad política en esos años, pues desconocía completamente del tema, la verdad. Solamente escuché en algún momento los apellidos Belaúnde Terry y Haya de la Torre, pero no sabía a detalle lo que había pasado, así que esta actividad me ha servido bastante. ¿Qué preguntas te surgen y la información con la que cuentas te permite responderlas? Tengo dudas acerca del porqué del apoyo en gran medida a Belaúnde Terry y las fuentes me permiten entender que la gente lo quería por un cambio en la política y además que este contaba con el apoyo del ejército. Buscando en internet también encuentro que para las elecciones del 63 Belaúnde logró ampliar su base de apoyo al incluir en su programa la reforma agraria y la protección a la industria. ¿A qué conclusiones puedes llegar sobre la base de las fuentes revisadas? Concluyo que la inestabilidad política en el 62 y 63 fue más de lo mismo que se vive actualmente, como las acusaciones típicas de fraude hacia el rival vencedor en las elecciones, solo que en estos años el ejército apoyó a Belaúnde y vetaron a Haya de la Torre, logrando así que se den nuevas elecciones. Ahora vamos a elaborar un texto respondiendo a la pregunta que escogimos al inicio. Los siguientes aspectos tienen que considerarlos: el rol de los partidos políticos en las elecciones del 63, el rol de las Fuerzas Armadas en las elecciones del 62 y 63 y las necesidades y expectativas de la población. Asimismo también el papel de los medios de comunicación en las elecciones del 63. Como siempre aquí les tengo un esquema o algo de ejemplo que les puede servir tal vez para acomodar su texto. Como siempre aquí tiene que estar la pregunta como título: ¿cuál es la principal causa de la inestabilidad política por la que atravesó el Perú en 1962 y 1963? Recuerden que el orden de lo que piden puede ser opcional, o sea, ustedes mismos tienen que ver cómo gustan ordenarlo. No es necesario que sigan este mismo orden ni tampoco el mismo orden que nos dieron en la actividad. El rol de los partidos políticos en las elecciones del 63. En 1962, Haya de la Torre ganó las elecciones presidenciales, líder del partido Prista, que llevaba siendo simpatizado por el expresidente Prado y por algunas figuras de Estados Unidos que resaltaban su visión anticomunista. Sin embargo, esta victoria prista no duró mucho, puesto que las Fuerzas Armadas se opusieron y dieron un golpe de Estado, invalidando así la victoria de Haya de la Torre. Esto lo hicieron con el objetivo de que el APRA no llegase al poder, puesto que era un partido con visión de oligarquía y no querían que el campesinado siga viéndose afectado, o sea, las personas de provincia. Asimismo, con el objetivo de convocar elecciones generales en un año, porque pues por supuesto ellos sospechaban de que había un fraude electoral por parte de Haya de la Torre y querían que sean unas elecciones limpias. Ese fue el rol de las Fuerzas Armadas en las elecciones. La población en ese entonces vivía con suposiciones que al final venían a ser ciertas, como la suposición que existiría un golpe de Estado por el tenso ambiente político que se suscitó tras la victoria de Haya de la Torre. Especialmente la población andina y provinciana necesitaban de atención en cuanto al campesinado y el partido prista no tenía a ellos en mente. No era sino Belaúnde Terry quien aprovechó de esto y lo añadió a sus propuestas como presidente, como es la reforma agraria. También cabe resaltar que para las campañas electorales del 63, Belaúnde Terry se alió con el partido Democracia Cristiana. En el cuadro mencionaban a quién le pertenecía este partido, pero para las elecciones del 63, Belaúnde se alió con este y pues consiguió así el apoyo que tenía este anterior partido en el suyo, lo que favoreció a que la izquierda tradicional en conjunto simpatice con el partido y llame a votar por él. Los medios de comunicación influenciaron de igual modo en los votos de la población, como suele ser costumbre, siendo en su mayoría como un medio que sirvió para propagar los rumores del fraude por parte de Haya de la Torre y lograr así que algunas personas ya no votasen por él en las segundas elecciones. Esto, como les dije, es un ejemplo nada más de cómo pueden orientar su texto. Pueden ordenarlo de esta forma, pueden ordenarlo de otra, como ustedes se sientan más cómodos. Aquí la respuesta a mi pregunta ha sido desde aquí hasta aquí exactamente. Aquí la respuesta a mi pregunta está desde aquí hasta aquí donde termina Haya de la Torre.
La verdad que este tema me parece muy importante porque pues pertenece a lo que son partidos políticos y lo que ha pasado hace unos pocos años atrás aquí en nuestro país. Son cambios bastante importantes y yo creo que si ustedes aún quieren saber algo más de esto, quieren investigar a detalle, pues por supuesto tienen en internet y pueden averiguar más de esto, o si no, pues tienen también para hacerle preguntas a sus profesores de ciencias sociales o de historia, dependiendo de cómo ustedes tengan organizado eso. Espero que haya quedado bastante claro porque he tratado de añadir la información que sea necesaria para que ustedes comprendan el tema, porque me parece que el libro a veces se limita en dar información y luego en las preguntas que hace no se pueden responder del todo con la información que dan en las fuentes de aquí nada más. Tienes que siempre meterte a buscar más en internet y por eso es que no quiero que quede así como algo malentendido, ¿no? Al aire. Y trato de especificarles eso. Como mi trabajo para mí es lograr que ustedes entiendan el tema y pues puedan salir de YouTube con un nuevo aprendizaje, porque para mí esto es bastante importante. Y nada más, chicos, espero que realmente les haya servido. Nos estaremos viendo ya en la solución del último tema, el tema 8, ¿verdad? Y ya con eso terminaríamos todo el libro. Para mí un gusto haberles ayudado en esto, en resumirles y facilitarles la comprensión de los temas. Espero realmente que estén sacando provecho. Nos estaremos viendo pronto. Cuídense bastante y bye.